Buenas tardes, comunidad de Macondo, ¿cómo les va? Vayan sumándose a esta nueva emisión de Macondo en una semana en la que se cumple un año desde del genocidio en Gaza que comete Israel con una absoluta impunidad. Todo este año hemos venido analizando lo que estaba sucediendo en Gaza, en Cisjordania, ahora también en el Líbano, con periodistas que conocen la situación en el terreno, que conocen la historia de este largo y mal llamado conflicto palestino-israelí, la historia de la ocupación, de la colonización, del apartheid, todo avalado por el primer mundo y por la gran parte de los organismos internacionales. Más de 41.000 muertos, según números oficiales, muy probablemente subestimados, porque por cada muerte violenta puede haber decenas de muertos por causas indirectas y decenas de miles de personas podrían estar debajo de los escombros desaparecidos. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Estamos a un paso de una guerra mayor en Oriente Medio, de un conflicto abierto con Irán. ¿Cómo van a influir las elecciones en Estados Unidos y en el destino de esa región? ¿Cómo y cuándo puede terminar esta masacre? Hoy, en una edición especial de este programa, volverá a Macondo una de las periodistas que más conoce la historia y la actualidad de esta parte del planeta, una gran amiga y también una de esas pocas profesionales que dan dignidad al periodismo, Olga Rodríguez. Y luego volveremos también a América Latina porque nos quedará por analizar Brasil con las elecciones de alcaldes y concejales, que son una especie de termómetro del apoyo popular con el que cuentan las políticas de Lula. La izquierda y la ultraderecha bolsonarista se disputarán la ciudad de San Paulo, nada más ni nada menos. Y también iremos a Colombia, hablaremos de Colombia con el Consejo Nacional Electoral yendo directamente contra el presidente en una maniobra judicial con tufillo a intento de golpe de Estado nuevamente. Bienvenidos a Macondo, no se olviden de suscribirse, déjenos sus comentarios y ya si les parece adecuado y quieren apoyarnos, ahí tienen una fichita para mandar una donación. Leandro No se te está escucha. en su casa, por eso no se pudo encender el micrófono por su cuenta. El fondo de Allende me gusta. Eh, El los fondo de audífonos allá. también, Ahora, pero También. no te ahora, escuchamos. ahora, Ahora ahora. sí, Ahora sí, ahora sí. estás entre nosotros. Un, dos, tres, conectando con Montevideo. Disculpen. Buenas noches, comunidad de Macondo. Buenas noches, Sina. Buenas noches, Marquito. Buenas noches a todos y todas los que están acompañando. Vamos a arrancar hablando de la situación en el Medio Oriente. Se ha cumplido un año desde primero fue la incursión de Hamas en el sur de Israel, luego la operación que ha terminado siendo un genocidio abierto. A esta altura reconocido creo que hasta por la Corte Internacional de Justicia, que habla de indicios de genocidio, pero bueno, más de 40.000 muertos. Y en las últimas semanas la guerra se ha extendido al Líbano y también, bueno, hemos visto y analizamos ya la semana pasada el ataque de Irán a posiciones israelíes, demostrando la vulnerabilidad además de ese domo que se vendía como inexpugnable. Nos acompaña Olga Rodríguez, como bien señalaba Ina, una de las periodistas españolas y una de las expertas. Una experta en este tema y que en los últimos tiempos ha cobrado una celebridad, digamos, hasta triste, porque es realmente una de las personas que denuncia más lo que está sucediendo en el Medio Oriente ante, entiendo yo, una especie de sordera institucional, sobre todo en Europa y en los países que podrían hacer algo, donde el genocidio se sigue perpetrando y no se toman medidas eh, de suficiente tenor como para detenerlo. Buenas noches, Olga, gracias por acompañarnos otra vez en Macondo. Y bueno, primero te damos la bienvenida. Y bueno, ¿qué podemos decir ahora? Cumplido este primer año del 7 de octubre y con el panorama que tenemos ahora, de una guerra ya extendida a varios países. Es un placer estar con ustedes nuevamente.
Bueno, pues efectivamente un año en el que ha habido muchas voces en circuitos internacionales de derechos humanos y del derecho internacional advirtiendo del riesgo de una escalada regional, insistiendo una y otra vez en que la llave para una desescalada era un alto el fuego en Gaza y un acuerdo de paz que incluyera el intercambio de rehenes y de prisioneros y el cumplimiento por parte de Israel y de todas las partes del derecho internacional. Y esto supone que Israel dejara de violar las resoluciones de Naciones Unidas y pusiera fin a su ocupación ilegal de los territorios palestinos. Nada de esto ha ocurrido, a pesar de las advertencias. Estamos ante una crónica anunciada, estamos viendo episodio por episodio nuevos pasos que se sabía que podían ocurrir y no se ha hecho nada para impedirlos, y en estos momentos vemos, por un lado, cómo en los últimos días, ojo, que esto está saliendo poco en muchos medios de comunicación, apenas aparece, hay una escalada, una ofensiva contra el norte y el centro de Gaza por parte del ejército israelí, con ataques brutales contra escuelas, campos de refugiados, instalaciones de Naciones Unidas, una mezquita, decenas de muertos cada día, varios periodistas muertos nuevamente. Cada vez hay menos ojos que nos pueden transmitir qué es lo que está ocurriendo. Además, en muchos casos son chavales muy jóvenes los que están muriendo. Ayer murieron otros 2 y 2 han resultado heridos de gravedad. Y por otro lado tenemos el frente de Líbano, donde la invasión israelí avanza y se extiende. Y hemos visto cómo esta semana, además, ha lanzado varios ataques contra varios puestos de las fuerzas de paz de Naciones Unidas, hiriendo a 2 cascos azules, hiriendo a 2 soldados de las fuerzas de Naciones Unidas en el sur del Líbano. Por lo tanto, vemos cómo Israel está conquistando nuevas cotas de impunidad y esto tiene repercusión a nivel global, porque el orden internacional se está convirtiendo en otra cosa. Siempre hubo un derecho internacional débil y de doble rasero, pero ahora esas líneas rojas se han traspasado definitivamente y hay un derrumbe. En estos meses, varios abogados y abogadas palestinos repiten una frase que a mí me parece bastante gráfica, que dice lo siguiente: bajo los escombros de Gaza y ahora de Beirut encontraremos en el futuro los restos del derecho internacional. Creo que aquí toca preguntarnos qué vamos a hacer con esos restos del derecho internacional. ¿Cómo vamos a construir un mundo mejor cuando la impunidad está avanzando de esta manera? Olga, buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente. El otro día, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, abro comillas, hoy Israel se defiende en 7 frentes contra los enemigos de la civilización. Sin entrar en el debate de la civilización, sí, efectivamente hay una suerte de reivindicación o incluso alarde de la multiplicación de los escenarios de guerra que está enfrentando Israel, acompañado militarmente por Estados Unidos y por un silencio o complicidad de muchos países europeos. ¿Cómo ves esta extensión, que ya estamos hablando de 7 frentes de guerra? Recuerdo cuando inició los primeros programas de Macondo hablando del tema, estaba focalizado en Gaza, luego en Cisjordania, ahora en Líbano, ahora 7 frentes de guerra. Estamos yendo hacia eso que se llama guerra, que empieza a aparecer en titulares y más titulares, como bueno, finalmente hay una suerte de desenlace inexorable. Ya sé que hay un poquito de futurología en mi pregunta, pero por lo pronto, si nos puedes describir estos 7 frentes de guerra, porque está dando cuenta de una envergadura bélica que no sé si la imaginábamos así hace un año atrás. La verdad es que es un escenario en Oriente Medio inédito. 7 frentes de guerra a la vez en el marco de una campaña electoral estadounidense. Y creo que es importante que no nos olvidemos de esto, donde también hay capítulos que pueden condicionar el resultado de esas elecciones estadounidenses, donde hay en estos momentos unas encuestas que auguran resultados muy ajustados entre Trump y la candidata Kamala Harris. ¿Por qué digo todo esto? El otro día recordaba cómo Netanyahu, en el año 2002, meses antes de la invasión ilegal de Irak por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, hablaba ante el Congreso estadounidense afirmando que el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein iba a ser algo muy positivo para la región, iba a provocar un efecto dominó con la caída de otros regímenes, incluyendo el régimen iraní. Esto es lo que auguraba Netanyahu. No pudo estar más equivocado.
lo que ocurrió fue que la situación en toda la región empeoró, se produjo una fragmentación de Irak, el conflicto se extendió y llegó a Siria incluso, y con respecto a sus sueños sobre Irán, lo que resultó de aquella invasión ilegal y ocupación de Irak fue que Irán amplió su capacidad de influencia en buena parte del territorio iraquí. ¿Por qué cuento todo esto? Porque en el objetivo de Netanyahu, pero también de algunos de sus aliados, está muy presente Irán. Y en estos momentos de guerras por delegación o guerras proxy en muchos lugares del mundo, vemos cómo en Oriente Medio también se está escenificando un pulso y se está dando un pulso entre grandes potencias internacionales. A través del colonialismo israelí, también Estados Unidos está desplegando su neocolonialismo en la región, en un momento en el que en todo el planeta hay preocupación por la escasez de recursos naturales y movimientos por poder acceder a territorios ajenos para saquear parte de esos recursos naturales o para poder tener control de algunas rutas comerciales en todo el planeta. Cuando Netanyahu hace más de un año, antes de los atentados de Hamás del 7 de octubre, mostraba en Naciones Unidas un mapa en el que incluía los territorios ocupados palestinos como parte de Israel, en el que no aparecían los territorios palestinos como palestinos, también mostraba la ruta de posibles oleoductos, gasoductos, incluso rutas de fibra óptica. Esto lo ha vuelto a hacer ahora también en la sede de Naciones Unidas, 2 días antes de que decidiera posteriormente prohibir la entrada de Antonio Guterres en territorio israelí y declararle persona non grata en un movimiento claramente desafiante. Por lo tanto, estamos viendo cómo Israel quiere transformar las fronteras de la región, quiere extender su dominio territorial y su proyecto colonial, cuenta para ello con la protección y con el apoyo de Estados Unidos, que es una potencia con la que además comparte intereses, para que Estados Unidos pueda mantener o incluso extender también su capacidad de influencia en la región y su posibilidad de tener acceso a determinados recursos y a determinadas rutas comerciales. Y si tratamos de vincularlo todo más aún, pues podemos también subrayar, por ejemplo, que Irán es un país que suministra armamento a Rusia, que en estos momentos sigue en territorio ucraniano y manteniendo una guerra con Ucrania. Por lo tanto, lo que pasa en Europa del Este al norte también tiene relación con lo que está pasando en Oriente Medio. E insisto, todo esto en el marco de la campaña electoral estadounidense, en un escenario en el que no podemos descartar que en el último momento se busque un golpe de efecto contra el régimen iraní, mayor o menor, ese golpe para que pueda tener un efecto en los resultados electorales pocos días antes de las elecciones. Hay que recordar que a lo largo de los últimos 30 años han sido muchos los presidentes que han querido erigirse como comandantes en jefe, porque un comandante en jefe en mitad de una guerra y de una misión por la nación y por la patria siempre va a poder aspirar a tener más votos y más apoyos en una campaña electoral que de otra manera. Olga, muchísimas gracias por estar aquí, siempre es un placer. Recuerdo que hace unas semanas escribiste un artículo muy completo sobre todo lo que se podía haber hecho para parar a Israel y lo que no se hizo, ¿no? Me gustaría profundizar un poco en este tema porque, bueno, pues uno de los lugares comunes, ¿no? Más extendidos es que, bueno, que nos duele mucho, es insoportable lo que estamos viendo, pero es que no podemos hacer nada con Netanyahu, no podemos hacer nada, estamos hablando ya, bueno, pues ¿qué es lo que se podía haber hecho más allá de, bueno, evidentemente cortar los apoyos económicos, ¿no? Tanto desde Estados Unidos como desde Europa? ¿Qué es lo que se podía haber hecho y aún se puede hacer? Porque yo creo que es crucial que desde la calle, desde las urnas, desde los medios de comunicación, intentemos empujar en defensa de la aplicación de ese derecho internacional para intentar dar la vuelta a este avance de la impunidad. Se podía haber hecho muchas cosas. Hay un dictamen muy interesante de la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de Naciones Unidas, que el pasado mes de julio
señaló que la ocupación israelí de los territorios palestinos de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza es ilegal, como ya establecen varias resoluciones de Naciones Unidas, y que, por lo tanto, como es ilegal y además en ella se enmarca un proceso de segregación racial, esta es la expresión que emplea para referirse al apartheid, los Estados miembros de Naciones Unidas tienen que suspender de manera inmediata su comercio y sus inversiones, todas aquellas que puedan contribuir al mantenimiento de la ocupación ilegal. Esto significa en la práctica no solo suspender la venta de armas, sino por supuesto también la compra de material militar y otro tipo de comercio con empresas israelíes que mantienen, que son facilitadoras de la ocupación ilegal israelí y que incluso en muchos casos operan en los territorios ocupados israelíes. Se podría haber impulsado sanciones en el marco de Naciones Unidas, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, ya que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Estados Unidos siempre veta, incluso vetó 2 intentos de resoluciones para un alto el fuego. En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas se pueden hacer cosas, entre otras, se podría suspender a Israel temporalmente como miembro de esa Asamblea General de Naciones Unidas. Se hizo en el pasado con la Sudáfrica del apartheid. Recientemente hubo una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas siguiendo el dictamen que acabo de mencionar de la Corte Internacional de Justicia, estableciendo que en el plazo de 12 meses se tiene que poner fin a la ocupación ilegal israelí y que los Estados miembros tienen que operar en esa dirección y, por lo tanto, suspender su comercio, sus inversiones, y contempla otro tipo de sanciones. Bien, aquí la gran pregunta es ¿qué se va a hacer para que esto se cumpla? Porque ha habido 124 estados que votaron a favor. ¿Qué están haciendo estos estados que votaron a favor para que esto se cumpla? Bien, a día de hoy vemos como una y otra vez, mientras se cuente con la protección de Estados Unidos y de otros países europeos, Israel va a seguir adelante. La Unión Europea sigue manteniendo a día de hoy su acuerdo preferencial comercial de asociación con Israel, cuyo artículo 2 indica que ambas partes tienen que cumplir con el respeto a los derechos humanos, algo que Israel está incumpliendo de manera sistemática. El embargo de armas es algo que están pidiendo todas las organizaciones de derechos humanos al respecto, y un embargo de armas significa no solo suspender la venta, sino, insisto, suspender también la compra, no solo de armamento, sino de todo material militar israelí, porque eso procede directamente de las grandes empresas armamentísticas israelíes, que son las grandes sostenedoras de la ocupación ilegal israelí y también ahora en estos momentos del genocidio en Gaza y de la invasión que se está produciendo en Líbano. Estos son movimientos que podrían hacerse junto con muchísimas declaraciones públicas, posicionamientos simbólicos y prácticos y tangibles de todos los estados, que están evitándolos una y otra vez, porque vemos como muy a menudo se evita enfadar al gran aliado israelí. Estamos en un momento en el que el mundo se puede dividir en dos: los partidarios del genocidio israelí contra la población palestina y los defensores del genocidio israelí contra la población palestina. Como está absolutamente minimizada la gravedad de lo que está pasando en Gaza en demasiados medios de comunicación, pues sigue sin pasar absolutamente nada. Si algún día llega la cordura, si es que llega, nuestros hijos nos preguntarán cómo lo permitimos, cómo pudo pasar y cómo hemos llegado a este grado de deshumanización brutal de la población palestina. Olga, el lunes, porque vos mencionaste que no estaba saliendo, y creo que efectivamente es así, no está saliendo en los medios de comunicación mucho de lo que está pasando en el norte de Gaza, ¿sí? Pero el lunes, por ejemplo, hubo tweets de gente que estaba ahí describiendo una situación como infernal en el norte de Gaza, con bombardeos permanentes, como una especie de matanza en tiempo real, y ha trascendido una suerte de mapa, por lo menos acá en el Uruguay, donde creo que yo lo vi esto, de no sé hasta qué punto es cierto, pero una especie de plan, mapa, donde seccionan la franja de Gaza, liberan todo, o toman la zona norte, queda una especie de zona buffer ahí en el medio, y desplazan a toda la población para el sur, que creo que es básicamente lo que ha sucedido, pero que implica una limpieza étnica claramente en el norte, como... hasta un cierto nombre he visto por ahí a esa operación, pero no sé exactamente cuál es.
¿podemos decir que es eso lo que se está registrando ahora en la zona de Gaza? Simultáneamente están atacando y tirando fósforo blanco en el Líbano, sabemos que están atacando en Beirut y otras ciudades, por cierto, de Líbano, pero esto es lo que está sucediendo en Gaza, es una limpieza completa del norte, desplazando las fronteras, si se quiere, hacia el sur. Ha habido una voluntad de limpieza desde el día 1. Recordemos cuáles fueron las declaraciones del año pasado. No habrá ni luz, ni agua. Hubo órdenes de desplazamiento forzado en las que se ordenaba a más de 1 millón de personas que se desplazaran al sur. Las presiones insuficientes, pero existentes, de organismos internacionales, de relatorías de Naciones Unidas y los movimientos en los propios tribunales de La Haya, de alguna manera detuvieron o retrasaron este plan. Y esto es importante subrayarlo porque todo paso vale. Y realmente, si no hubiera habido toda una fuerza de denuncia y pasos muy concretos, incluida una demanda por genocidio que fue admitida a trámite y en el marco de la cual se sigue investigando, y esto es importantísimo e inédito, si todo eso no hubiera ocurrido, ese plan que mencionas se habría producido de una manera más acelerada. Pero efectivamente estamos observando una nueva fase de ese plan. Porque con la invasión del Líbano, también con la apertura de ese frente y de otros frentes, Israel lo que ha buscado es desviar el foco de Gaza. Y no es la primera vez que lo hace, ya lo hizo, por ejemplo, en 2006. Y desviando el foco de Gaza le resulta más fácil seguir con su impunidad en Gaza y con nuevos ataques en Gaza. Porque además desviando el foco de Gaza y consiguiendo esa escalada regional, la cuestión palestina se diluye otra vez y se pospone indefinidamente. Y en este marco y en este escenario es en el que estamos viendo cómo está ordenando el desplazamiento al sur, nuevamente, está atacando varios campos de refugiados, está atacando inmediaciones de hospitales, ha ordenado que se desaloje por completo los 3 grandes hospitales del norte, ha bombardeado la panadería más grande de toda esa zona y, por lo tanto, estamos ante el riesgo de desplazamiento forzado de más de 300.000 personas hacia el sur, que en estos momentos no tienen ya dónde comprar pan, no tienen posibilidad de acudir a los hospitales porque están asediados y al mismo tiempo el personal médico que queda dentro de esos hospitales no quiere abandonar a sus pacientes porque hay muchos pacientes que están gravemente heridos o gravemente enfermos. No debemos olvidar que una parte importantísima de la ayuda humanitaria necesaria no entra porque Israel sigue impidiendo la entrada de esa ayuda. Cada doctor con el que hablo que está en Gaza o también con personal sanitario que es internacional y que está en Gaza y luego sale, el relato es idéntico una y otra vez. Y el relato es, no hay medicinas suficientes, no hay alimentos suficientes, hay un contexto de hambre y de enfermedades provocado por ese bloqueo intencionado de Israel, hay doctores que realizan amputaciones que podían haberse evitado, amputaciones que se realizan por falta de antibióticos, porque la infección continúa si no se amputa, amputaciones que además en muchos casos se realizan con una anestesia insuficiente, por lo tanto el dolor que sufren quienes son atendidos con estas amputaciones es tremendo. Y, por ejemplo, hay enfermos de cáncer que no tienen acceso al tratamiento mínimo para su enfermedad. Toda esa gente está muriendo o va a morir. Por eso, recientemente había 99 doctores estadounidenses que han operado en Gaza en estos meses que denunciaban que estamos hablando en realidad de más de 100.000 muertos. Y si contamos la gente que va a morir por hambre o por enfermedades o que ya está muriendo por ello, el número será sin duda mucho mayor. Este es el contexto actual en estos momentos, con esa voluntad de anexionarse todo el norte de Gaza efectivamente. Gaza está partida en dos desde hace tiempo, a través de un gran checkpoint, de un gran control militar israelí que divide la franja en dos, y todas las operaciones militares, junto con las declaraciones emitidas en estos meses, indican que el plan es anexionarse el norte de Gaza o mantener el control militar del norte de Gaza
desplazando a la población al sur. Norte de Gaza, donde, por cierto, justo enfrente se halló hace unos años gas, que a día de hoy, bueno, pues todavía no se sabe quién va a explotar ese gas, ¿no? En las costas palestinas de Gaza. Marco, estás muteado. Ahora estoy, disculpas. Una última por mi parte. Estaba escuchando varios debates estos días y hay una dimensión de cómo está planteado la guerra desde Israel en su narrativa que es sumamente compleja porque efectivamente está planteado como una cuestión existencial. Es decir, en el desenlace de la guerra se juega ni más ni menos que la posibilidad del Estado de Israel, de la población judía que habita ahí, y se pone como argumento de que los enemigos, así planteado, quieren la destrucción total del Israel. ¿Cómo se puede, digamos, pensar una salida con algún tipo de diálogo, de alto al fuego, enmarcado en un contexto donde se plantea una guerra que es por la existencia, que es por el todo o nada, que si se pierde no queda nada, y que la única manera entonces es la destrucción del otro, que es por lo pronto uno lo que deduce de ese discurso? ¿Cómo se puede, digamos, desenredar ese nudo así planteado? Porque en ese nivel del debate creo que hay un argumento que por lo pronto hace que del campo de quienes defienden la posición de Israel, no sé si se relativice, pero se justifique por lo pronto la guerra como una cuestión de existencia o desaparición. Bueno, es una pregunta muy interesante que da para mucho. Por un lado, estamos viendo, porque aquí en Europa tenemos, por ejemplo, algunos interlocutores que ya defendieron la invasión ilegal de Irak en 2003, que ahora están resurgiendo de nuevo, ¿no? Como por ejemplo el expresidente español Aznar, que plantean todo esto en el marco de una guerra de civilizaciones, ¿no? O sea, hay una cuestión civilizatoria y para que podamos existir y seguir existiendo también Europa, ¿no? Israel tiene que ganar y tiene que satisfacer todos sus planes. Esto es lo que se nos está contando aquí desde algunos sectores. Y digo esto porque hay un peligro, hay una cuestión muy preocupante, que es un frente internacional belicista pro-israelí con ingredientes de ultraderecha europea que plantean esta cuestión, ¿no? Como si, también como el todo o nada. Con respecto a la existencia de Israel, eso parte de una premisa que es falaz y que cualquiera que conozca un poco el asunto sabrá que no es así. Es decir, aquí lo que hay en cuestión es una potencia colonial ocupante que a lo largo de las décadas ha ido extendiendo su ocupación ilegal y desarrollando un régimen de apartheid más sofisticado para poder mantener esa ocupación ilegal y extenderla con anexión de territorio y con la voluntad y el plan de continuar esa expansión territorial. No es una cuestión sobre la existencia de Israel. Es decir, si mañana Israel firma un alto el fuego, una negociación de paz y un alto el fuego permanente, hay varios acuerdos encima de la mesa, todos los acuerdos que se han barajado a lo largo de las décadas y que se siguen barajando a día de hoy, contemplan el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. El regreso a las fronteras de 1967. Hay voces palestinas e israelíes minoritarias que no descartan también la idea de un Estado único democrático en el que todas las comunidades puedan vivir en igualdad de condiciones, y eso también sería posible, si es que todo es posible. Pero nada es posible sin cultura de paz, nada es posible sin voluntad y nada es posible en un escenario en el que se sigue permitiendo absolutamente todo y toda la impunidad a Israel. Hay voces en Israel minoritarias, porque en los últimos años algunas voces partidarias de la paz se han ido de Israel, pero hay voces muy interesantes todavía dentro del país que defienden todos estos caminos, que tienen propuestas muy interesantes y que no son propuestas muy difíciles. Todas ellas están en el marco del derecho internacional.
cuando estamos hablando de que hay una potencia ocupante y un pueblo ocupado, en sí mismo estamos señalando que hay un actor que tiene una superioridad militar que le permite ocupar y otro actor que no dispone de la fuerza suficiente para hacer frente a esa potencia ocupante. Por lo tanto, seguir agitando el fantasma de la amenaza, del miedo y la instrumentalización del miedo sin fin para seguir defendiendo la guerra permanente y eterna que está buscando Israel, eso sí que es lo que puede dañar a Israel. Hemos visto en los últimos 30 años, y con esto termino, cómo la llamada guerra contra el terror en Oriente Medio, impulsada por Estados Unidos, lejos de acabar con amenazas, las ha triplicado a través de lo que el propio general estadounidense McChrystal llamó la matemática insurgente. Si tú estás lanzando bombardeos, si tú estás atacando a población civil, si estás matando a población civil, si estás abriendo la caja de los truenos en la tierra y el infierno en la tierra, eso solo va a provocar más fragmentación, más dolor, más guerra y más riesgos para todos. Olga Rodríguez, muchísimas gracias por estar en Macondo una vez más y de verdad muchísimas gracias por tu trabajo y por tu compromiso con la paz, sobre todo y con los derechos humanos. Gracias. Es un placer estar con vosotros. Gracias a vosotros. Gracias, Olga. Bueno, vamos al corte y volvemos a aterrizar en América Latina. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Cuando es tiempo de decidir, es el momento de reflexionar. Y a eso te invita el periodista Federico Fasano Mertens, a desechar por algunos minutos desde los viejos falsos rumores a las modernas fake news viralizadas entre operadores, asesores, encuestadores, trolls, haters y hackers. Porque cada elección se nos hace más difícil conocer la verdad y decidir nuestro voto. Por candidatos con ideas, programas, sensibilidad y capacidad de gestión y conducción. Por eso, Federico Fasano Mertens les propone este manual para indecisos, para reflexionar sobre lo que les importa, su vida, sus familias, su seguridad, educación, salud, vivienda, trabajo y jubilación. Esto que se llama La Cosa Vostra.
Volvemos con Macondo y volvemos para este lado del Atlántico, por lo pronto quienes estamos en América Latina, y nos vamos a ir a Brasil porque el domingo pasado, o sea, hace solo 4 días, hubo elecciones municipales en una situación muy interesante para analizar desde varias aristas. Primero decir que fueron elecciones de medio término, es decir, hace 2 años ganaba Lula da Silva y en 2 años habrá elecciones presidenciales. Entonces, no solo estaban en juego más de 5.000 alcaldías, sino también el termómetro y la geografía del poder local en el Brasil del tercer mandato de Lula. Eso como panorama general. Y en ese marco, las elecciones que redibujaron el mapa del poder local en Brasil, hubo un foco muy importante puesto en lo que es la principal ciudad de América Latina por la contienda que ahí se estaba dando. Estoy hablando de São Paulo, una ciudad donde se enfrentaron, por un lado, Guilherme Boulos, que viene del movimiento de trabajadores sin techo, del PSOL, que es un liderazgo joven, de cerca de 40 años, que representa, uno diría, una renovación por izquierda. Estaba el actual alcalde, Nunes, que representa la centro-derecha o derecha más convencional, con el apoyo de Bolsonaro, y el outsider de la ultraderecha, Pablo Marçal. Finalmente quedaron Boulos y Nunes, pero empataron en tercios asimétricos, uno de izquierda contra 2 de derecha y extrema derecha, y pone ahora sobre São Paulo un foco central. ¿Qué va a pasar? ¿Gana Nunes apoyado por Bolsonaro o puede ganar Guilherme Boulos, uno diría la renovación por izquierda de Brasil? Pero para no hacer mi propio análisis, ni el de Macondo directamente, tenemos un invitado para acompañarnos hoy, Ruth Rafael, que es coordinador del Movimiento de Trabajadores Sin Techo y que también es asesor del PSOL en la Cámara de Diputados. Y la idea hoy, Ruth, es poder entender primero el mapa que se abrió con los resultados, en primer lugar, quiénes ganaron, cómo se analiza. Escuché varios que decían ganó más el centrado, que es la centro-derecha, o las políticas más adaptativas, ganó más Bolsonaro. Bueno, primero, ¿cómo quedó el mapa? Y después tal vez podemos ir a la cuestión particular de São Paulo. Buenas noches, bienvenido en Macondo. Buenas noches, compas. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Perfecto. Sí, perfecto. Entonces, para nosotros las elecciones de ese año es como la tercera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022 y una previa de lo que va a ser las elecciones presidenciales de 2026. Entonces tuvimos un contexto muy duro de, como dice Marco, de avance del centro político. El partido que salió más grande fue el Partido Social Democrático, el PSD, y el MDB, que es el Movimiento Democrático del Brasil, que son partidos de centro-derecha muy tradicionales. El PSD es un partido más recién de una lideranza política llamada Gilberto Kassab, que fue alcalde de São Paulo y es alguien que tiene una capacidad política muy fuerte de ese centro derecha en Brasil, y el MDB, el partido más tradicional del Brasil. Y tuvimos un avance de esos partidos y también una configuración de ese poder más para la derecha. Y creo que es importante evaluar eso no solo a partir de la perspectiva de la derecha y de la izquierda, pero también de una sociedad como la brasileña, que es muy fracturada por las desigualdades políticas y que en los últimos años, mientras el gobierno nacional de Lula avanzó en políticas públicas, aún mantiene esa definición de mucha desigualdad, y eso sí reflexiona también en los procesos políticos, aún más en las oligarquías locales y ese proceso. Pero también evaluamos que es una elección que demarca un espacio para renovación política, así como el avance de la participación de los movimientos sociales. El MTST eligió concejales, tiene ahora un nombre en la disputa más fuerte del país. El MST, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, también elegido mucha gente por el Brasil, más de 100
concejales y también el movimiento indígena, el movimiento LGBTQIA+. Entonces que tenemos un escenario abierto a la renovación política, pero también con mucho de esa expresión de las fuerzas más tradicionales de la sociedad. Y creemos que en esa segunda vuelta en São Paulo venza la posibilidad de renovación política, la esperanza y una perspectiva de reconstrucción de la izquierda, porque si en 2022 tuvimos una victoria importante de Lula en São Paulo, creemos que va a pasar lo mismo ahora, que vamos a revertir ese escenario más duro que se fue en la primera vuelta. Tuvimos ya experiencia en relación a eso. La elección, por ejemplo, de 2012, teníamos un escenario muy parecido de lo que tenemos hoy. Por ejemplo, una victoria de la derecha en la primera vuelta, con prácticamente los mismos percentuales, un candidato más outsider que fue tercer lugar y una recomposición en la segunda vuelta. Una de las cuestiones que quería traer, que es importante para pensar la posibilidad de un cambio en la segunda vuelta, es, por ejemplo, que solo 63% de la población que votó en Lula en 2022 está declarando voto en Guilherme Boulos, que tenemos una posibilidad de crecimiento en varios sectores de la sociedad. También expresamos un avance importante de lo que fue las elecciones de 2020, que también fuimos a la segunda vuelta, pero no ganamos en ninguno de los distritos, y hoy ganamos en la primera vuelta en 20 de los 57 distritos de São Paulo. Entonces hay muchas cosas por adelante y creemos que vamos a avanzar mucho ahora con un tiempo de televisión, por ejemplo, igualitario, que no tuvimos en la primera vuelta, y varios otros factores. Tener Lula, por ejemplo, entrando en la campaña muy fuerte, son factores que puede cambiar mucho de ese mapa electoral que tenemos ahora. Ruth, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, por traer esa perspectiva brasileña de primera mano. Siempre intentamos analizar lo que sucede en ese país, pero bueno, no lo hacemos igual como alguien que se encuentra allí. Precisamente hablando de las elecciones de São Paulo, ¿no? Pasando ya a ese plano, Guilherme Boulos parece ser que tiene muchas posibilidades, ¿no?, de imponerse en esta segunda vuelta. Yo te quería preguntar qué significaría una victoria de la izquierda en una ciudad como São Paulo, qué implicaciones tendría y qué cambios traería, pues, a paulistas, ¿no? A polistanos le dicen de a pie. ¿Qué supone todo esto para São Paulo, para el país y para quizás también América Latina? No, para nosotros tiene una expresión para allá de la dimensión nacional, porque es la ciudad más grande de la América Latina, del hemisferio sur, y por ejemplo que tiene los presupuestos más grandes de lo que la mayoría de las provincias en Brasil. La ciudad de São Paulo tiene un presupuesto de 122 mil millones de reales, que sería un poco como que 20 mil millones de dólares por año. Entonces que es algo que tiene la capacidad de promover políticas sociales muy avanzadas, pero que porque está en las manos de la derecha, que no avanza en eso. Y entonces para nosotros sería crear un laboratorio muy importante para la izquierda, no solo en Brasil, pero también en el mundo. Si avanzamos en políticas progresistas, estructurales, como fue, por ejemplo, el caso de Barcelona en la gestión de Ada Colau y otras experiencias municipalistas, creo que eso tiene la capacidad de oxigenar la izquierda, no solo en Brasil, como en el mundo. Entonces, para nosotros es de gran importancia que avancemos en esa conquista. Hoy, São Paulo es considerada la elección nacional, entonces tenemos incluso varias personas militantes que se están dislocando en la segunda vuelta para São Paulo para contribuir en la campaña.
de varias partes de Brasil, incluso militancia de otros movimientos internacionales que están dispuestos a llegar en São Paulo y contribuir en ese proceso político. Creo que eso es un poco el panorama de la importancia que tenemos en esa elección, que es la elección nacional, que es una previa de las elecciones presidenciales y que alza nuevas lideranzas políticas para el escenario nacional de Brasil y también internacional. Rafael, el caso de este candidato exótico, outsider, Pablo Marçal, que quedó en tercer lugar. Si uno mirara ideológicamente diría, bueno, es más fácil trasladar los votos de Marçal hacia Núñez, pero hay un factor ahí de transgresión, de cosa rara, de cosa nueva, incluso enfrentado a Bolsonaro, que me hace preguntarme qué tan ideológico es su electorado, o si es tan, si podemos así lineal o mecánicamente trasladarlo así, decir, bueno, se van a trasladar esos votos mayoritariamente hacia Núñez, o es un voto que se puede competir, que se puede disputar con algunos elementos, algunas claves en el discurso o en la propuesta de Guillermo Boulos. Sí, no es sencillo evaluar lo que es Pablo Marçal, porque es una figura muy distinta, pero en nuestra evaluación, lo que fue la votación de Marçal también expresa una voluntad de la población de São Paulo por el cambio, por una mudanza de gestión que representa una negación de lo que es la actual alcaldía de Núñez. Entonces, que en nuestra evaluación 70% de la población de São Paulo está dispuesta a cambiar de gestión. Eso es una cuestión. Obvio que Pablo Marçal fue un candidato que disputó mucho de la herencia del bolsonarismo, que tiene mucho el discurso del emprendedorismo y tal, pero creo que muchas de las personas hicieron un voto de protesta cuando votaron en Pablo Marçal, y tenía también mucha de esa comprensión de un candidato antisistema que está dispuesto a enfrentar también lo que está puesto hoy en la alcaldía. Entonces, es una posibilidad que parte de esos votos que fueron para Marçal, mismo que ideológicamente esté caracterizado en el campo de la extrema derecha, por ese sentimiento de cambio también que moviliza, puede pasar para Boulos. Entonces, ese es un cálculo que estamos trabajando. No es una cuestión fácil de medir, pero para nosotros eso también es muy fuerte, que hay un sentimiento de cambio, y si logramos movilizar eso en el contexto de las elecciones de São Paulo. São Paulo vive una crisis urbana muy fuerte, con más de 80.000 personas viviendo en la calle, una crisis ambiental, de vivienda, de servicios públicos como un todo. Entonces, movilizar ese sentimiento de cambio es hoy la mayor fuerza de nuestra candidatura, y creo que avanzamos en eso si logramos comunicar eso a la población ahora, con los programas en la televisión con más espacio, con Lula entrando en la campaña en la calle. Creo que es importante, es posible también avanzar en este sentido, en disputar ese electorado que votó en Pablo Marçal con esa comprensión de que era posible y necesario un cambio político en São Paulo. Ruth, te hago la última pregunta. Leí un análisis que planteaba que, si bien al PT, al partido a Lula, no le había ido tan bien, porque resultó noveno en términos de alcaldías obtenidas, mejor que en el 20, pero en el 2020 había sido un resultado muy malo. Tampoco perdió del todo, porque quienes más ganaron, el centrado, la centro derecha, en realidad
forman parte de la coalición de gobierno. Un ministro del gobierno dijo, bueno, pero estos partidos casi todos tienen ministros adentro de este gran frente amplio conducido por Lula. ¿Esos partidos van a apoyar, presumen, a la candidatura de Guilherme Boulos en una suerte de frente contra el candidato de Bolsonaro? ¿Estamos yendo a ese escenario? Y efectivamente, visto en el actual gobierno, no se pierde en tanto que quienes más ganaron no termina de ser el bolsonarismo. Creo que por esa característica de un gobierno de coalición vamos a tener mucho más ministros involucrados con la campaña de Guilherme Boulos de lo que de la campaña de Nunes. Mismo que Nunes represente es del MDB, que también es un partido fuerte del centro, pero que no tiene ministros que tengan mucha proyección política y también que tengan una tradición de ser en liderazgos públicos, que tenga capacidad de movilizar. Creo que incluso que el MDB también es algo muy diverso en su interior. Entonces creo que hay también muchos de los ministros que son del MDB, el partido de Nunes, que son más cercanos de la posibilidad de un avance de Guilherme Boulos de lo que del propio Nunes, que hoy está relacionado con el bolsonarismo. Entonces hay esa contradicción en el gobierno, pero también en el MDB, que es el partido de Nunes. Entonces, una reunión, Lula hizo esa semana una reunión con sus ministros, también haciendo una cobranza que los ministros estén en la campaña, que haga una fuerza tarea de los ministros para esa conquista en São Paulo, porque comprende Lula que esa victoria electoral es muy importante para 2026, entonces que es fundamental que no solo su figura, pero también su gobierno como un todo esté involucrado en ese proceso. Entonces, eso también es una cosa importante. Por ejemplo, tengo una amiga que es del Ministerio de Igualdad Racial y decía que si necesitan del apoyo de la ministra que está dispuesta a componer la campaña, entonces tenemos ese escenario de también no solo de la participación de Lula en la campaña, pero también de grande parte de los ministros. Muchísimas gracias por ampliarnos el panorama, como ya te dije, estamos muy agradecidos y bueno, mucha suerte de cara a esta segunda vuelta, vamos a seguir pendientes y a lo mejor te volvemos a ver en este programa. Perfecto, muchas gracias también, estamos muy confiantes en la victoria. Gracias y bueno, en realidad nos quedan 5 minutos para finalizar este programa, así que vamos a ir despidiéndonos ya de los que nos siguen por DirecTV. Ya saben que nos pueden seguir en un canal de YouTube de Caras y Caretas. Creo que hoy nos vamos a extender unos minutos más para hablar de lo que está pasando en Colombia y le paso la palabra a mi compañero Leandro, que estaba ya ansioso por dar una intervención, por intervenir. Por señalar qué buen español que habla Ruth Rafael, que es el secretario del movimiento de trabajadores sin techo, pero un excelente español, mucho mejor español que nosotros, ¿no? O sea, yo me quedé impresionado. Es muy invitable porque además es muy inteligente, es una persona muy importante entre los movimientos sociales y ahí en Sao Paulo más, pero además, qué bien, nos facilita mucho para la comprensión de las cosas. Ese día, el 27 de octubre, domingo, que son la segunda vuelta en Brasil, también es la elección nacional en Uruguay, de la cual tendremos que hablar seguramente en próximos programas. Antes de que sea, tendríamos que dedicarle un ratito. Pero ahora metámonos con Colombia, porque entre los muchos temas que hay en América Latina, en este mismo momento están sucediendo cosas tremendas en Ecuador, en Argentina. Bueno, lo de Colombia es ya, Gustavo Petro ya dio inicio a un golpe de Estado, ¿sí? Con la decisión del Consejo Electoral de admitir la causa por
sobre el financiamiento ilegal o sobrefinanciamiento de la campaña electoral. Nosotros habíamos hablado de esto hace un tiempo, finalmente esto se da y de acuerdo a lo que dice Gustavo Petro hay una violación del fuero integral del presidente. Básicamente el presidente está siendo juzgado, ¿no? El presidente de la República está siendo juzgado por un organismo que presume, lo imputa a él porque dice que su campaña fue ilegal, fue financiada de manera ilegal. Gustavo Petro se defiende en cadena nacional, pero bueno, es realmente muy preocupante. Llama también a la movilización popular. Analicemos esto entre nosotros, aunque sea unos minutos, para ir mostrando un poco el panorama. Marco. Bueno, hemos venido hablando de esto. Es una suerte de trama que se va desplegando, porque de hecho cuando Petro comenzó a denunciar que estaba en marcha un primer intento de golpe, destitución, tenía que ver con justamente lo que se terminó de desatar con la decisión del Consejo Nacional Electoral. Claro, a partir de ahí hay muchos debates que se abren sobre los tiempos, sobre la potestad que tiene el Consejo Nacional Electoral, porque de hecho tiene hasta el mes de junio, julio del año que viene para avanzar en su investigación, porque son 3 años posteriores a la victoria del candidato presidencial. Y a su vez, el CNE no tiene posibilidad de intentar, digamos, quitar a Petro del poder político, sino que eso pasa por una decisión del Congreso. En todo caso, lo que uno ve es un dispositivo donde claramente hay un asedio sobre el presidente y una serie de escenarios que se abren. Yo destacaría, digamos, la actitud del mandatario, de Petro, que es la de convocar a la gente, ¿no? Y esta idea de, bueno, estamos ante un escenario que requiere una movilización, dándole un sentido de gravedad y de llamamiento. Claro, en la historia de Petro esto tiene reminiscencias. Recordemos cuando fue alcalde de Bogotá, que también cuando lo quisieron destituir llamó a la movilización y de hecho se fortaleció en ese lugar. Así que hay que ver cómo va dando. A mí lo que me da la impresión, para no estirarme mucho, es que estamos hablando de un gobierno que tiene 2 años y 2 meses en el gobierno, que no ha parado de enfrentarse a una suerte de sinfín de obstáculos, desde las fuerzas políticas opositoras, ahora desde una parte del Estado, sin hablar de las dificultades para avanzar en los acuerdos de paz, y que me cuesta deshacerme de la imagen del reloj de arena que va, digamos, de a poco consumiéndose. Creo que tal vez en algún momento habría que poder hacer un balance sobre qué se logró cambiar en Colombia en este tiempo de Gustavo Petro y cuánto los mecanismos de presión, asfixia, asedio, desgaste permanente han logrado o no frenar. Porque recordemos que Petro termina su mandato y ya no será más presidente, no hay reelección. Así que es un tiempo muy corto. Esa es un poco la impresión que me da. A veces, entre la denuncia que hace Petro, uno se pregunta hasta qué punto pueden avanzar, pero lo que sí ve es el desgaste, ¿no? Y en el desgaste hay una suerte de ir consumiendo tiempo, que es un tiempo que debería utilizarse para transformar y no para estar en la posición de defensiva. Creo que ahí está la virtud de la estrategia opositora. Sí, estoy de acuerdo con eso último que dices, porque justo nos estábamos preguntando también, ¿no? Que se lo quieren quitar de encima ya o qué es lo que están haciendo, ¿no? Y yo también tengo esa tendencia a pensar de que básicamente la estrategia consiste en desgastar hasta tal punto a Gustavo Petro, por más que, bueno, pues se pueda aguantar hasta el final del mandato en medio de todas esas investigaciones, en medio de todas las publicaciones, las investigaciones, el hijo, la niñera, el Benedetti, no sé qué, no sé cuántas. La estrategia es básicamente que la izquierda en Colombia no levante cabeza nunca más. Es el desgaste de la izquierda así generalizado, canalizado en la figura de Petro. Y más allá de eso, es interesante que he estado escuchando las opiniones de algunos abogados, entre ellos del abogado de Petro, y es que estamos frente a un caso de extralimitación de competencias del Consejo Nacional Electoral. Quiero decir, el ciudadano Gustavo Petro es un presidente y tiene un fuero presidencial, con lo cual el Consejo Nacional Electoral, que es una autoridad inferior a él, no tiene competencias para
juzgarlo. De hecho, uno de sus abogados decía que, según la ley colombiana, podría investigar ese presunto delito en los 30 días siguientes a las elecciones, y como no se ha hecho en los 30 días siguientes, bueno, pues se ha hecho en los 8 meses después. O sea, no tenían competencias ni siquiera para investigar la campaña, más allá del fuero presidencial, porque se les vencieron todos los plazos. Entonces, sí que es una maniobra de guerra judicial clarísima y, bueno, en todo caso, también según abogados, esto tendría que pasar. Vos dijiste, Marco, por el Congreso, pero también hay otra autoridad que es la Contraloría Nacional, pero de ninguna manera el Consejo Nacional Electoral. Y la convocatoria que empieza mañana, creo que es importante también destacar que ya no va de defender a Gustavo Petro, ¿no? No va de defender la figura de Petro, sino va de defender pues un mandato popular y un orden constitucional, porque si uno permite que se sientan precedentes de este tipo, que una autoridad inferior, que cualquier autoridad administrativa puede estorbar el trabajo del máximo poder de la República, esto es un peligro. Y esto es un peligro no solo para Petro, ¿vale? Se lo van a quitar de encima, pero si esto se permite una vez, a saber qué escenarios se abren de aquí en adelante en Colombia. Yo quiero hacer mi pequeña reflexión. Es evidente que si el Consejo Nacional Electoral admite una causa para investigar la violación de tope de campaña por $500.000 o $700.000, después de haber hecho meses de tensión en un consejo además que está dominado por la oposición, porque no es un consejo de técnicos. Sí. ¿Sí? Esto es una medida destitutoria, destituyente. No importa el mecanismo. O sea, sí, importa el mecanismo, por la extrema no es lo mismo derecha, destituirlo. De hecho, cada figura. Sí. Claro. Es un procedimiento destituyente que no importa tanto si se dirige hacia un impeachment, como menciona Lula. Lula hace una declaración a favor de Petro y dice, acá ya vivimos el impeachment de Dilma, y eso empezó una época oscura, ¿no? O si lo que se dirige es a lo que decís vos, horadar su figura y hacer inviable la continuidad electoral de un proceso político progresista. Son procedimientos posibles, cuando la derecha lo que está haciendo es un procedimiento destituyente por varias vías, porque no está solo lo del Consejo Nacional Electoral. Unas horas antes, lo habíamos hablado, el viernes pasado, el Consejo de Estado admitió otra cosa, que era una causa por los dichos por el caso Pegasus, ¿no? O sea, empiezan a admitir casi que cualquier cosa, investigaciones algunas cuyas sanciones son administrativas, ¿no? El Consejo Nacional Electoral obviamente no puede sancionar al presidente, y mucho menos por un delito electoral, y mucho menos por el tope de un país como Colombia, donde se compraban votos así, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, ¿qué hace Petro? Y a esto es lo que yo quiero analizar. Petro dice, esto no es una cosa que se va a dirimir en los juzgados. Ya tiene su abogado, invoca la legalidad, las pruebas, dice, presentamos no sé cuántas pruebas, cuántos documentos, testigos. Pero tiene claro que no se va a dirimir en el terreno de lo judicial o de lo judiciable, sino que él dice, esto se dirime en la calle, dice Petro. Y advierte, si van por tumbarnos en el poder, en el gobierno, entonces vamos a ir por el poder, dice Petro. Bueno, para mí ahí ya Petro escala en lo que está planteando, que no tiene pinta Petro de ser un alardeador, porque te acordás que venía hace meses organizando esas asambleas populares. Él está tratando de armar una base social movilizada y fuerte para resistir un embate que él considera que es lo que quieren tumbar el proyecto progresista. Y él quiere estar con fuerza para disputar el poder, si ese es el escenario que Petro viene advirtiendo hace tiempo que es el que está planteado. Como Petro no es un alardeador, y yo creo que se vienen momentos de intensa movilización social en Colombia, y es muy probable que haya mucho de esto que se dirima en ese ámbito, digamos, en la calle, en el sentido de que se dirima en la pulseada de la movilización
y por supuesto las tensiones que eso tenga, cómo se repercute eso en el Congreso o en las instancias judiciales. Pero no va a ser un proceso de tipo audiencia, pruebas, todo muy ordenadito. Esto no va a ser así, no se dirige a eso, ni está planteado en esos términos, me parece, este tema, esta contienda, llamémosle así. Esa es mi opinión. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Si les queda algo más para añadir, pero yo creo que Colombia es el tema que vamos a seguir analizando a lo largo de las semanas que viene. Además, por supuesto, de Uruguay, que se vienen las elecciones. Y de Argentina. Y de Argentina. Y de Ecuador, que no hay luz. Saludos al pueblo ecuatoriano sin luz.